Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora vamos a dar comienzo a nuestra tercera sección para conversar un tema súper importante. La noticia de este fin de semana fue este fallo del Tribunal Supremo de Justicia que pues sentencia lo que es la omisión legislativa por parte de la Asamblea Nacional en sus competencias para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Vamos a dar comienzo entonces a la tercera sección. Hablemos con. A esta hora tengo vía telefónica al abogado Ali Daniels. Él es director de la ONG Acceso a la Justicia, con quien ya hemos conversado en distintas ocasiones aquí en Punto de Corte Radio. Y a esta hora le doy la bienvenida y los buenos días. Ali, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender nuestra llamada nuevamente, Ali. Pues la intención en esta oportunidad es analizar nuevamente este fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Ya lo veníamos conversando la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar vía telefónica sobre lo que pudiera ser, lo que en ese momento era un presagio de lo que pudiera suceder y sucedió este fin de semana. Este fallo del TSJ pues indica que la Asamblea Nacional pues estuvo en omisión legislativa para lo que son sus competencias para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, yo quisiera poner en contexto un poco el contexto histórico, que tú bien lo conoces. No es la primera vez que esto sucede, Ali. Ya el TCJ ha tomado parte en lo que es la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, yo quisiera que fueras tú quien nos recordara un poco ese contexto y para comprender un poco sobre este último fallo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente no es la primera vez que el Tribunal Supremo se considera competente para declarar la omisión legislativa. Tenemos que recordar que si bien efectivamente la Constitución señala que el Tribunal Supremo tiene esta competencia, la norma constitucional lo que dice es que tomará medidas para que esta omisión legislativa se resuelva, pero en ningún momento dice la norma que el Tribunal Supremo es el que debe nombrar al poder público de que se trate. Esto es muy importante porque esta interpretación de que el Tribunal Supremo nombra a quienes dirigen un poder público es una función autoatribuida del Tribunal Supremo. Y efectivamente es bueno conocer la última vez, porque la última vez que hubo omisión legislativa fue muy diferente a esta, que en aquel caso Héctor Rodríguez, el actual gobernador de Miranda, interpuso el recurso solicitando la omisión legislativa un 2 de diciembre, y el 13 de diciembre se dictó la sentencia y se nombró a los rectores del tribunal del CNE. En esta oportunidad hay bastantes diferencias con esa situación, porque como vemos la sentencia 68, de la cual por cierto no tenemos el texto de la sentencia, cosa que es muy grave porque estamos hablando de una situación sumamente importante para el país como es tener o no elecciones libres. En esta oportunidad se dice que en la Asamblea Nacional en desacato, que esto es importante decirlo, que ellos siguen diciendo que la Asamblea está en desacato a pesar de que dicen que el señor Parra es el presidente real de la Asamblea. Uno no entiende cómo puede ser Parra presidente de una Asamblea cuyos actos todos son nulos, ¿no? Incluyendo su propia elección, la del señor Parra. Pero bueno, dicho esto, el punto es que efectivamente en este caso se dice que hay omisión legislativa, pero a diferencia de la última vez, no se indica que se nombran nuevos rectores, sino que se dice, y aquí viene lo más terrible de la decisión, que el CNE, hay unas leyes de la ley electoral, hay unas normas, de la ley electoral que se desaplican, pero no se indican cuáles, y no sabemos cuáles son porque no tenemos la sentencia a mano, porque no se ha publicado, y se dice que el CNE deberá regular esas materias. Entonces entendemos que al CNE se le están atribuyendo la capacidad de dictar normas de rango legal, y aquí entonces el Tribunal Supremo está yendo mucho más allá de la omisión legislativa, porque la omisión legislativa era para nombrar miembros del CNE, pero aquí se le dice a usted va a regular unos artículos de la ley electoral, no sabemos cuáles, y además finalmente dice que se regulará la manera en que se elegirá
a los diputados indígenas. Entonces, como ve, en este caso la omisión legislativa se amplía y se extiende a dictar normas en materia electoral, con lo cual lo que entendemos es que se va a hacer se le va a ordenar al CNE actual, que dicte esas normas y posteriormente que se nombrarán los nuevos rectores del CNE. Esto es muy preocupante porque esto es lo que nos está indicando que podrían estarse haciendo elecciones a la medida del gobierno. Recordemos que ya anteriormente la Asamblea Nacional Constituyente se hizo así, con unas elecciones a la medida del gobierno para que éste pudiera tener el control de ese órgano. Entonces, como ven, la situación es muy preocupante porque estamos hablando de la diferencia entre tener unas elecciones libres o no tener sino una pantomima de elecciones. Ali, a ver si comprendo algo. Lo que tú nos estás... Bien, se ha caído la llamada. Vamos a tratar nuevamente de hacer contacto entonces con el abogado Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia. Estamos conversando precisamente sobre lo que es este fallo del Tribunal Supremo de Justicia, donde ha indicado entonces... Bien, Ali, te tenemos nuevamente en línea. ¿Nos escuchas? Sí. Bien, estábamos precisamente retomando un poco lo que explicabas hace minutos. A ver si entiendo algo. Prácticamente el TCJ lo que está diciendo es al CNE le está otorgando la posibilidad de autogestión, que se nombren ellos mismos los nuevos rectores, que regulen su norma electoral y que en efecto el Tribunal Supremo no es el que va a determinar quiénes van a ser los rectores, ¿no? No, es que por eso digo que como no tenemos la sentencia, hay huecos en esa decisión. Okay. Que no conocemos. Lo que entendemos, como te digo, de repente puede ser la interpretación que tú dices, pero lo que entendemos nosotros es que hay normas de la elección de diputados que ahora están en manos del CNE, y esto es delicado, porque justamente lo que puede ocurrir es que se estén dando facultades al CNE actual para que cambie la manera en que se eligen los diputados, de tal manera que pueda eso beneficiar al gobierno, como ocurrió con la Asamblea Nacional Constituyente. Okay. Y se dejaría para una situación posterior, para un momento posterior, el nombramiento de los nuevos miembros del CNE. Entonces, como ven, esta situación de pandemia se está utilizando para, como la población está inmovilizada, para cambiar las reglas básicas de cualquier democracia, y es que las elecciones tienen que realizarse con unas garantías mínimas de imparcialidad e independencia. Y lamentablemente en este momento el Tribunal Supremo es el menos calificado para estar imponiendo esas reglas a nadie ahora. Ahora bien, Ali, no sé cómo la interpretación que tú le puedas dar, pero sin embargo yo considero que más allá de estos vacíos legales que dejan precisamente este fallo, esta sentencia que aún no se conoce el informe final, también está lleno de contradicciones, porque tenemos un TCJ que hace no más de una semana pues señaló que la junta administrativa legítima es la del diputado Luis Parra, por lo cual en ese momento dijimos, bueno, son quienes van a llevar a cargo entonces esta junta directiva, lo que es la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral como compete al Parlamento. Sin embargo, de repente conocemos este fallo y dice, bueno, no, siguen en omisión legislativa, se supone entonces que siguen desacato a pesar de haber validado esa junta directiva de Luis Parra, entonces nosotros somos los que decidimos qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral. Son unas contradicciones realmente que pues no entendemos entonces qué es lo que está sucediendo allí, ¿no? Sí, además, justamente con lo que acabas de decir, esto tiene que ver el hecho de que ahí uno se da cuenta de la inutilidad que representa el señor Parra para el gobierno. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en que aunque el Tribunal Supremo se haya inventado, porque al final no es más que un invento, que el señor Parra fue electo, lo cierto es que el señor Parra, para sesionar, ya no digo para aprobar los miembros del CNE, del Comité de Postulación, para sesionar necesita 84 diputados. Y ni siquiera desde que supuestamente es presidente de la Asamblea Nacional en enero de este año, estamos ya en julio, no ha hecho una sola sesión, y no la puede hacer porque no tiene ni siquiera esos 84 diputados para abrir la sesión. Entonces, el punto es que para designar los miembros del CNE se necesita mayoría calificada, es decir, todavía más de esa cantidad. Y en este supuesto, el señor Parra tampoco tendría, sin mucho menos tendría esos votos. Pero en todo caso, el punto es que nosotros, los venezolanos de buena fe, pensábamos que justamente como la semana pasada se hizo un acuerdo humanitario entre la oposición y el gobierno,
ayuda humanitaria, ¿por qué no se llega a un acuerdo también en materia electoral? Y eso nos dio esperanza. Pero esta decisión del Tribunal Supremo, que como muy bien dice, puede tener varias interpretaciones, porque no sabemos al final cuáles son los artículos de la ley que el CNE va a desarrollar, y que pueden ser tranquilamente los vinculados al nombramiento de rectores, como pueden ser las reglas de elección. El punto es que al final esta decisión estaría pavimentando las vías para que el gobierno tome haga unas elecciones a su medida y ojo, con mucho cuidado con esto, y con la oposición a la medida que él desee, porque entonces sería unas elecciones solo con los de la que llaman la mesita, porque en estos momentos, al día de hoy, todos los miembros del llamado G4, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, todos esos partidos están ilegalizados. Entonces, en vez de abrirse un compás para tener elecciones libres, lo que hace más bien es cerrarse el camino para tener unas elecciones controladas con un CNE no independiente y además con una oposición elegida de él. Fíjate que el panorama que tú mencionas, Ali, es bastante complejo. Partidos ilegalizados, elecciones a la medida, oposición a la medida. El último escenario democrático e independiente del poder de quienes ostentan el poder en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, que estaba a cargo de Juan Guaidó bajo su administración, pues está en juego en estas elecciones que ellos estiman, que se estima que pudieran llevarse a cabo el último trimestre del año. Si esto se lleva a cabo, se concreta de esta forma, la Asamblea Nacional nuevamente pasa a ser roja rojita, como la hemos conocido en algún momento. ¿Cuál va a ser el escenario en Venezuela? ¿Se acaban las instituciones independientes en Venezuela? ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, básicamente que la última institución legítima, elegida democráticamente, que era la Asamblea Nacional, va a dejar de serlo, porque si se hace con las reglas del gobierno, con la oposición que el gobierno elige, obviamente no puede llamarse a eso ni elecciones ni democráticas. En consecuencia, ya lo que faltaría para que este país no pueda llamarse democrático, pues yo creo que ya está sembrada la vía para que lamentablemente podamos decir en Venezuela no hay instituciones democráticas. Esta sentencia es mucho más grave de lo que uno puede imaginar, en la medida en que está diciendo por ahí, ese es el camino que estamos escogiendo. Ya no me importa, es lo que ya algunos llaman la vía nicaragüense. ¿Por qué digamos la vía nicaragüense? Porque exactamente ese fue el camino que escogió Daniel Ortega, y por el cual se mantiene en el poder, con una oposición escogida por él a dedo y con unas elecciones que se ganaron también según las reglas que ellos crearon. Les pongo un ejemplo. En Nicaragua se cambió la ley electoral para que cualquiera con la cédula de identidad pudiera votar, aunque no apareciera en la lista de votantes de la mesa en que iba a votar. Imagínense que aplicasen esa regla aquí en Venezuela. Eso implicaría prácticamente un fraude a las elecciones, pero el punto es que hasta que no tengamos la sentencia no podemos ver la extensión del daño, que ya en sí mismo es suficiente, porque no es verdad que no haya habido o que haya habido omisión legislativa en la medida en que el Comité de Postulaciones está funcionando. Entonces no puede declarar su omisión sin siquiera preguntarle al Comité de Postulaciones: señores, ustedes están trabajando, han avanzado, pero la sentencia no dice nada de eso. Pero lo mínimo que uno le puede preguntar al Comité de Postulaciones es: mira, infórmenme si ustedes han adelantado. Pero es que ni eso hace el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo no es un árbitro tampoco, sino que hace lo que le ordenan, y lamentablemente esa es la situación actual. Es así. Ali, se me acabó el tiempo, sin embargo agradezco que nos hayas atendido la llamada a esta hora. Seguramente seguiremos en contexto y conversando, porque no creo que ese fallo quede allí. Aparentemente pudieran generarse otro tipo de sentencias o fallos, y bueno, falta finalmente conocer la sentencia final, que hasta el momento, desde el viernes pasado hasta hoy, aún no se conoce. Así es, Gildo. Muchísimas gracias, Ali. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender nuestra llamada. El abogado Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, con el cual tuvimos la oportunidad de conversar a esta hora, y nosotros los invitamos a que vuelvan a escuchar esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV, y reseñar en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com. Vamos a ir a otra pausa comercial. Al regreso, más información desde Punto de Corte Radio. Ya regresamos. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.